una mujer que dice las cosas exactas y yo creo que lo heredó allí, ¿no? Xóchitl Gálvez. Hoy día hay que decir cosas directas. Muchísimas gracias. La verdad es que yo traía varias cosas escritas, pero creo que ahí se van a quedar porque algunas ya las dijeron, pero sí quisiera empezar con lo que Josefina aprendió del maestro Mansur. Con el tiempo entendí que el ejercicio de la libertad termina donde empieza la pobreza y la ignorancia. Así la libertad es restringida cuando las oportunidades son escasas. Se reduce significativamente cuando se deja de construir y eliminar obstáculos y se cancela frente a las prebendas y privilegios de unos cuantos. No tengo duda de que para algo sirve defender y fortalecer las libertades. Es para llegar a ser iguales ante la ley y para tener las mismas oportunidades. Hoy es evidente que para construir y consolidar libertades es fundamental el diálogo. Gracias a él podemos establecer las prioridades sustantivas de México. El diálogo pone a prueba nuestras ideas y genera un mejor ánimo entre los ciudadanos y con lo que aumenta la confianza, las oportunidades de bienestar, el optimismo respecto a un mejor futuro. ¿Dialogar para qué?, se pregunta la autora. ¿Construir acuerdos para qué? Yo sí te puedo decir, Josefina, ¿para qué? Tú y yo recorrimos este país juntas. Tú y yo vimos a los niños de la Sierra Tarahumara comer solo pinole. Tú y yo estuvimos juntas impulsando ese gran hospital de la montaña de Guerrero, por donde, por cierto, el gobernador se chingó el dinero y lo dije públicamente. Y lo grave de robarse el dinero de los pobres es que es el lugar donde más mujeres mueren de parto en este país. Ese es el país que nos tocó recorrer juntas. Ese es el país que vimos en Chiapas, donde los jóvenes, nunca un solo joven había podido ser egresado de la Facultad de Medicina en Chiapas. Juntas impulsamos la construcción de grandes proyectos en beneficio, pero siempre nos quedó claro, en esas grandes reflexiones que hicimos, en esos lugares tan lejanos, donde podíamos pensar y disentir a veces, pero muchas otras coincidir, era que era necesario trabajar y trabajar más duro, pero sobre todo buscando acuerdos. Por eso yo creo que sí es importante buscar ese diálogo, no en beneficio de unas cuantas esferas políticas que están aquí, sino buscar ese diálogo en beneficio de esos de más de 50 millones de mexicanos que hoy no tienen ninguna esperanza. El gran problema es cómo lo hacemos. ¿Cuántas veces no fuimos víctimas de los recortes del presupuesto? ¿Cuántas veces ya habíamos empeñado la palabra y venía el recorte o que había bajado el precio del petróleo? Nos dice muy claramente Julio María Sanguinetti, México tiene mucho déficit en lo fiscal y una recaudación muy baja. Y con baja recaudación fiscal no puede haber desarrollo social fuerte. Eso es axiomático. Es decir, estas cosas ya no debieran ser elemento de debate. Marcelo Biato conoce bien la experiencia de Petrobras y comenta que en Brasil se apostó por trabajar yacimientos a gran profundidad, por transformar el petróleo con tecnología y garantizar que una parte importante de los recursos obtenidos se destinen a la salud, a la educación y a más tecnología. En ese caso, las reformas no significaron que la empresa estatal abandonara su rol estratégico. El Estado y el mercado tienen que trabajar juntos y no dejarse dominar por una visión simplista unilateral de que solo el mercado o solo el Estado representan la solución. Yo estoy clarísima en esta parte del libro, Josefina, donde nos damos cuenta que los recursos fiscales que tenemos no nos permiten abatir este lamentable rezago que tenemos histórico en el país. No tienes idea cuando en mi campaña yo hablaba de generar fuentes de empleo. Un asesor me dijo: ingeniera, ya no diga que nos va a poner a trabajar porque no van a votar por usted. Todo pareciera que la gente prefiere seguir escuchando esos discursos desgastados de esos políticos que a mí en lo personal me dan hueva, porque se encargan de engañar a la gente y hacerle creer que una despensa, hacerle creer que un programa asistencialista será la solución. Yo veía los ojos de las mujeres
cuando les decían que mi principal oferta de gobierno no iba a ser en cementar las calles. Mi principal oferta de gobierno era que en todas estas comunidades de cierto nivel hubiera una preparatoria. ¿De qué nos servía tener pavimento en las calles si nuestros hijos no iban a la escuela? La gran diferencia de que yo no esté echando tortillas en Tepatepec y hoy esté aquí es haber ido a la universidad. Y por eso me quedaba clarísimo la importancia de apostarle a la educación, y tú, Josefina, lo planteas en el libro claramente y lo plantean muchos autores. No tengo duda cuando las mujeres les decía, mi principal oferta de gobierno será que sus hijos tengan una computadora, internet, a todos los niveles de educación. Y la gente se sorprendía porque a la gente le parece imposible. Hoy tenemos en México, no sé si lo sepan, yo seguro que no, tenemos la red de fibra óptica a 100 gigabits más grande del mundo y la tiene la CFE. Y hoy, con voluntad política y con recursos, podríamos hacer realidad este programa de que cada joven pudiera tener acceso a internet, y si no hay una preparatoria, entonces conectarse a la UNAM, conectarse al Poli o hacer una carrera universitaria a través de la red. Hoy tenemos la oportunidad de tener el bono demográfico más importante del país, y aquí los entrevistados nos lo dicen claramente. Nos lo dice Felipe González. Yo creo que los jóvenes le tienen que pedir a los políticos que les abran espacios de oportunidad para su iniciativa creativa, emprendedora. De poco vale que se les mencione que determinado programa tiene empleo para todos. Si el joven tiene una iniciativa emprendedora en cualquier nivel, que hay un espacio de oportunidad para expresarlo. El gobierno tiene que crear el espacio de oportunidad para que haya más empleadores. Esa parte realmente yo creo que es muy rescatable del libro, de cómo tenemos que crear esas oportunidades que hoy los jóvenes de México las están pidiendo a gritos. Todo el mundo nos quejamos de la delincuencia, todo el mundo nos quejamos de la inseguridad, pero no nos damos cuenta que el origen está en la desesperanza que miles de jóvenes no han podido crear y hacer realidad sus sueños. Yo, obviamente, la parte del libro que más comparto contigo, Josefina, es la parte de la ciudadanía. Esta parte de una ciudadanía social, de una ciudadanía segura, de una ciudadanía económica, de una ciudadanía sustentable, de una ciudadanía responsable y de una ciudadanía política. En pocas palabras, construir ciudadanía para mí significa gobernar con y para la gente. Como dijera de mi pueblo, se manda obedeciendo. Y aquí nuestros políticos no han entendido que son nuestros empleados. No han entendido que nosotros somos los que le pagamos cada quincena de su salario y que tendrían que estar escuchando a los ciudadanos. ¿Cuántas veces estuvimos en la Cámara impulsando la reforma política, donde pedimos estos espacios para que los ciudadanos puedan, a través del plebiscito, del referéndum, decir si un político puede o no continuar al frente? Me queda clarísimo, porque tú y yo vivimos una experiencia muy interesante, Josefina, no sé si te acuerdas, cuando llevamos la electricidad de la Sierra Cora Huichol. Usted era gobernador, por cierto. Hicimos un fondo donde nadie tenía el dinero, pero participaron los municipios, participó el Estado, participó Cedesol, participó la CFE y participó la Comisión de Pueblos Indígenas. Y cuando ya teníamos el dinero, un grupo de rijosos dijo que no a la luz eléctrica. ¿Te acuerdas de esa gran asamblea donde consultamos a la gente si querían o no querían la luz? Y la decisión era que sí querían la luz. Un gobierno que es capaz de construir consensos, de sumar, es la solución para este país. Yo no creo en los gobiernos autoritarios. A ese respecto, César Gaviria advierte que no basta con la voluntad de la élite dirigente y que se necesita de la presión de la ciudadanía, que debe de creer y que si no se resuelven esos problemas es muy difícil avanzar, porque sin la ciudadanía no hay presión de cambio suficiente sobre los partidos políticos. Felipe González insiste en la responsabilidad de lograr acuerdos, de gobernar con los intereses generales. Yo creo que aquí está la clave. Muchas veces se ha gobernado para los intereses de unos cuantos, y si no entendemos de una vez por todas que lo más importante de este planteamiento es buscar construir esos acuerdos que nos permitan tener un beneficio colectivo y no un beneficio individual. El discurso de los derechos se agota si no tiene equivalentes en responsabilidades y obligaciones. Todas las campañas electorales son subastas de derechos en las que se olvidan las obligaciones, porque no le podemos decir a la gente que tenemos que trabajar más y mejor
si queremos competir. Y yo, en lo personal, le agregaría, Josefina, ¿por qué no decirle a la gente que el primer acto de dignidad en su vida es poderse ganar la comida con el producto de su trabajo? Es increíble cómo este gobierno o estos gobiernos que hemos de alguna manera impulsado desde hace muchos años en la idea de que gane el candidato que más cosas da. Y la gente está en espera. Y hace poco en un curso del ITAM, porque yo decidí respetar el tope de gasto de campaña y todo el mundo casi me dijo que si iba a hacer eso me fuera a dar clases de ética a la universidad, porque la conclusión en ese seminario del ITAM es que las campañas se ganan con dinero. Y entonces las campañas se ganan con dinero, ¿por qué? Porque son prebendas, son regalos que se le dan a los electores, y a los electores ahora ya no los vemos como ciudadanos, los vemos como un voto. Y creo que ese es el gran planteamiento de este libro, de hacer a los ciudadanos partícipes de gobiernos fuertes. Y para concluir, yo quisiera referirme a lo que te dijo la presidenta de Chile. Existe un factor que muy rara vez se toma en cuenta al hablar de acuerdos: la generosidad. Michelle Bachelet nos relata que después de varios años de un régimen dictatorial, ayudó mucho pensar en grande, con altura, con generosidad y abunda. Es erróneo creer que cuando se piensa con altura se pierde en lo individual. Yo, por el contrario, creo que la estatura política, la mirada de estadista, la mirada de conjunto siempre premian al mejor político, porque la gente sabe reconocer a aquellos que se la juegan. Yo, a diferencia, Josefina, te agradezco. Estoy segura, a diferencia de Jorge, que vas a ser la candidata del PAN, porque los panistas no son buenos. Gracias, Josefina, por pensar en grande y creer que lo imposible se puede lograr, porque yo estoy segura que contigo podemos construir un México chingón. Gracias.